Gracias. La tarea era buscar un modelo de regresión a partir de una base de datos que nos compartieron. Entonces, lo primero que hay que hacer, recordando un poquito, es evaluar, ver nuestras variables y ver cuál es el comportamiento de distribución de estas variables, si tienen una distribución normal o de libre distribución. Entonces, es lo primero que vamos a hacer. ¿Podemos irle bajando, doctora, por favor? Vemos nuestras variables y desde el análisis que ponemos de las variables podemos ir viendo si la variable va a tener una tendencia normal o de libre distribución. ¿La podemos bajar un poquito más, doctora? Hay varias formas antes de poner las pruebas, que podría ser viendo la simetría, si se desvía más de más o menos 0.5 de nuestra media, o la kurtosis, que va a ser o cómo se distribuye la curva o qué tan achatada está nuestra curva. Nos puede ir dando la sugerencia de cómo se va a comportar nuestras variables. Entonces podemos ir viendo aquí como estos valores en la suerte en la hora que queremos predecir es mayor a lo que se proponía, pues entonces eso hace que la tendencia sea de libre distribución. Nos vamos un poquito más para abajo, doctora, por favor. Ya después de eso, recordar que vamos a aplicar las pruebas de normalidad y si es de menos de 30, pongo la de Shapiro, y si es de más de 30, usamos la de Kolmogorov. Entonces, la aplicamos, sabemos que tenemos 259 pacientes y eso hace que ocupemos la de Kolmogorov. Cuando ocupamos la prueba de Kolmogorov, nuestra prueba sale con significancia estadística, lo cual hace que sea una prueba con libre distribución. Después de hacer la normalidad de nuestras curvas, de evaluar eso, hay que corroborar que exista correlación entre las variables. Para esto, puede ser primero poner todas las variables para ver si existe correlación y la que tenga una correlación más fuerte sea la que se ocupe. En este caso yo empecé viendo circunferencia abdominal, viendo que es uno de los principios que debe tener para hacer una regresión, que exista la correlación entre mis dos variables que voy a ver. Entonces aquí puse la de la glucosa con la de la circunferencia abdominal. Y por la distribución que tenían, corresponde a hacer una prueba de Spearman. Al hacer la prueba sale de 0.726, lo cual hace que sea de moderada buena correlación. Si fuera arriba de 0.75 sería de muy buena correlación, pero bueno, lo hace que podamos trabajar con esta RO. Después de esto, aquí abajito lo que puse fue hacer una correlación con todas las variables para que viéramos cómo estaban y cuáles son las que podríamos ocupar. Se puede empezar, si es que hubiera hecho esto primero, con la que sea la más alta, pero bueno, yo empecé con la de circunferencia abdominal, que es con la que hice mi modelo. Bajamos, por favor, doctora. Ya que tengo que sé que la correlación, vamos a hacer la regresión ya propiamente dicha. Entonces, aquí al aplicar el modelo solamente con estas dos variables, la circunferencia, buscando la glucosa, vemos que tiene una RO cuadrada alto con un error también, una R cuadrada buena con un error muy grande, lo cual hace que seguramente nos van a hacer falta más factores para mejorar nuestra R cuadrada y disminuir el error. Con estos resultados, si nosotros le restamos 1 a 1 la R cuadrada, nos da el valor que es aplicable a que la predicción sea debida a la circunferencia abdominal, que es el 53% de mi glucosa únicamente se ha de ver a la modificación de la circunferencia abdominal. Al hacer este modelo, nos va a dar el ANOVA para ver que si este modelo sirve para hacer predicción o no, y nos da la significancia, lo cual dice que este modelo sí lo podríamos usar porque sí tiene significancia. Y posteriormente, la que sigue, más para abajo, por favor, nos vamos a ver si ahora cómo evaluamos nuestra beta.
para poder hacer la fórmula y ver si puedo establecer la regresión. Entonces, nos da nuestra constante, que sería la primera parte de la fórmula, nuestra alfa, y luego la circunferencia abdominal. Y aquí podemos evaluar este valor. Nos vamos a ir a ver si se evalúa solamente el cuadrante estandarizado para las unidades, que aquí solo es una, pero bueno, si se va, vamos a ver que influye 0.6 sobre mi resultado. Este estudio se le hace una prueba de T para ver si tiene significancia, lo cual dice que este valor sí se puede ocupar para hacer la regresión porque tiene una significancia estadística. Y además, evaluando sus intervalos de confianza, no toca el 0, va de 1.6 a 2.1, lo cual haría que este valor, circunferencia abdominal, sí lo pudiera utilizar para hacer mi regresión. Pero como lo que queremos es hacer el modelo que sea más completo, bueno, aquí está nada más la fórmula, la Y predicha, mi alfa, que es este valor que es mi constante, con beta de X, que sería, en este caso, 1.9 por la X. Ajá, entonces quedaría Y es igual a menos 79.29, que es mi constante, más 1.931 por X, teniendo en cuenta que solo estamos ocupando la circunferencia abdominal. Vamos para abajo, por favor, doctora. Entonces, aquí ahora meto todas las variables que teníamos para ver de todas estas variables que teníamos, cuáles son las que realmente son significativas y pudieran mejorar el modelo. Bajamos, por favor. Al poner esto, vamos a ver, aquí están los betas, los cocientes estandarizados, cuando podríamos ver cuánto influye cada uno de estos valores. Y yéndonos primero a cuáles son los que tienen significancia, vamos a ver que son 4 los que tienen, que es la circunferencia abdominal, el consumo de frutos y verduras, que este es negativo, el uso de antihipertensivos y el índice de masa corporal, que está un poquito más abajo. Entonces, estos 4 son los que realmente podríamos utilizar. Para ver si esta significancia es buena, vamos a los intervalos de confianza, que no crucen la unidad. Este va de 0.9 a 1.6, lo cual hace bueno. Este que es negativo va de menos 22 a menos 4, no toca el 0. Este 0.035 que va de 0.7 a 18, tampoco toca el 0. Índice de masa corporal, que es de 1.4 a 4.59. Entonces, todos estos son válidos para poderlos utilizar para hacer el modelo. Y aquí podríamos ver cuánto es lo que cada uno de estos impacta en mi modelo. Aquí sería el 45%, el 13%, el 9% y el 26% cada una de estas variables. Ahora, esto lo podemos ya sustituir en nuestra fórmula. Esto es nuestra constante, menos 117.17, que será nuestra alfa de beta. Y vamos a bajar un poquito para hacer la sustitución de la... bueno, no lo hice en esta, perdón. Aquí nada me quedé. Estos son los que impactan. Entonces ahora, como son los que se impactan, establecer el modelo con solo esas 4 variables. Metí estas 4 variables, con lo cual aquí vemos que mi R cuadrada subió. Tenía una R cuadrada inicial de 0.46, ahora se fue a 0.53 y mi error disminuyó de 31 a 29, que esta es lo que más disminuye y lo que mejora mi R cuadrada. Entonces, ahora sí, aplico mi ANOVA, lo cual dice que el modelo lo puedo utilizar para predecir y nos vamos ahora sí a evaluar más para abajo cuáles son mis betas para sustituirlos en la fórmula. Entonces, aquí aplicamos la fórmula. Estos son mi constante primero, menos 115. Mis valores de beta, al hacer el coeficiente estandarizado, cuánto impacta cada uno de estos en el modelo. El uso de antihipertensivos como antecedentes, 0.8. El IMC, 0.29. La circunferencia abdominal, 0.47. Y el consumo de verduras, menos 0.13. Aquí, aunque aparentemente la circunferencia en el primer análisis no era el que más tenía correlación, aquí vemos que es el que más impacta en el modelo. Todos son significativos y ninguno toca el 0 para que sus intervalos de confianza sean adecuados.
Y estos valores ya los podemos sustituir en la fórmula. Nuestro alfa de beta es menos 115 y ya sustituimos 8.8 por el antecedente de uso antihipertensivo más 3.39 por el IMC más 1.32 por la circunferencia abdominal y más menos 13.23 por el consumo de frutas y verduras. Una vez que tenemos ya nuestra fórmula, podemos evaluar también los residuos. Para eso, ¿podemos bajar, doctora, por favor? Bueno, este es el modelo, es como sale. Y ya tenemos ahora una columna con lo que sea nuestra glucosa predicha. Y la vamos a comparar con la glucosa que teníamos de valor normal. Son los mismos valores, la misma cantidad de valores. Y vamos a hacer una prueba de diferencia de medias para ver si estos valores se podrían ocupar o no. La bajamos un poquito, doctora. La aplicamos la diferencia de medias, que es un tipo de T, y ya sale que es un valor no significativo, lo cual quiere decir que no hay diferencia entre estos. No es significativo, entonces podemos ocuparlo en clínica para hacer la predicción de la glucosa ocupando estos 4 datos. Entonces, este es el modelo que yo encontré que sería el mejor, con mejor R cuadrada y menor error. Perfecto. Muchas gracias. ¿Algún comentario a la manera en que Sergio redactó la tarea o metió sus variables al modelo? ¿Todos tuvieron resultados parecidos? Yo sí tuve resultados parecidos, solo que en las primeras fases yo traté de usar la parte clínica, así de, o sea, cuáles son las que yo sabía que, bueno, que me imaginaba, mejor dicho, que podían influir en la glucosa. Por ejemplo, consumo de frutas y verduras, eh, o sea, no sé, se me viene a la mente antecedente de diabetes mellitus, etcétera, ¿no? Y sí, igual que el doctor en algún momento, nada más ya así como que fui viendo y después ya me di cuenta que no y metí todas. O sea, para darme cuenta. No me hubiera imaginado que el uso de antihipertensivos. Esa la verdad es que ni se me pasó por la mente. O sea, esa ni siquiera la metí. Pero, por ejemplo, a mi edad sí me generó otros resultados. ¿No? Eso sí me sorprende un poquito de este otro modelo del doctor. Ok. Me gustaría, a ver, espérenme tantito. Bueno, ¿por qué elegí esta tarea? Porque nos va llevando de la mano, porque no se saltó ningún paso. Es muy importante, solo acuérdense, una vez que hicieron ustedes la correlación, esa parte no se la deben saltar. Acuérdense que el supuesto de la regresión es que son variables que están linealmente correlacionadas. Entonces, es un paso que no pueden omitir. A partir de ahí, ya ustedes pueden ir eligiendo cuáles son las variables que van a meter a su modelo y en qué orden. Si yo les hablo de hacer un modelo de regresión no ajustado, ¿eso les queda claro? ¿Les queda claro a qué me refiero con modelo no ajustado? No. No. Un modelo no ajustado sería este. Este es el primer modelo. Este sería un modelo no ajustado. Es decir, cuando ustedes hacen un modelo de regresión lineal múltiple, antes de pasar a hacer el modelo multivariado, así como se hizo el ejercicio para circunferencia abdominal, se tiene que hacer con cada una de las variables. Primero, circunferencia abdominal. Después, si querían incluir índice de masa corporal, pero cada una por separado, para que conozcamos de cuánto es su beta y su significancia en el modelo no ajustado. Entonces, cuando yo me refiero a no ajustado, quiero decir que se trata de un modelo de regresión simple. Es un modelo que no es multivariado, es un modelo bivariado. Y así como se hizo esta parte, se tiene que hacer con cada una de las variables.
Y entonces ustedes pueden ir mostrando los betas y decir que son betas no ajustados para predecir glucosa. Y cuando decimos que es ajustado, queremos decir que se trata de un modelo multivariado. Entonces, ajustado es multivariado, que meten más de una variable al modelo. Este sería un modelo multivariado. Este que incluye diferentes variables es un modelo multivariado o un modelo ajustado. ¿Eso ya quedó claro? Entonces es, perdón, doctora, como hacer una regresión simple con cada una de las variables respecto a la dependiente. Así es, ese es el primer paso. Siempre ese es el primer paso. Entonces, tienen que hacerlo. Parece cansado, parece fastidioso, tedioso, pero eso lo tienen que hacer ustedes para hacer un modelo multivariado. Entonces, la primera parte es que vayan viendo cómo se comporta cada una de las variables por separado y después las variables sumadas. Este sería también, este es modelo ajustado y finalmente este es un modelo ajustado. ¿A qué se refiere la parsimonia? Por ahí se la señaló, se las puse en amarillo. ¿A qué se refiere un modelo parsimónico? ¿Cuál sería la diferencia entre este modelo? Vean cuántas variables se incluyeron. Circunferencia de cintura, sexo, escolaridad, tabaquismo, consumo de frutas, antecedentes heredofamiliares, edad, índice de masa corporal. ¿Cuál sería la diferencia entre ese y este? Modelo Se refiere a que, parsimónico. Adelante. perdón, se refiere a que en nuestra fórmula de predicción utilicemos la menor cantidad de variables, pero que expliquen la mayor cantidad del desenlace. Exacto. Ajá. Entonces, del modelo 1, bueno, de este modelo, se sacaron variables que no eran significativas, como edad, el antecedente familiar de diabetes. Por ejemplo, aquí está esta variable 2 veces. ¿Ya vieron? Está antecedente, heredo familiar y después está esta. Ajá. Eso puede ser un error, debe ser un error de la base. No, porque creo que se medían diferente, ¿no, doctora? O sea, una sí estaba presente y otra ausente, y otro era una escala, o sea, un valor distinto, ¿no? Ok. Acuérdense, Mamá, solo papá, acuérdense hermanos. que no Exacto. haya colinearidad. Mm. Es decir, que no sean dos variables midiendo lo mismo. Entonces, También en esta tabla se muestra muy claro cómo las variables cualitativas ajá, en los coeficientes no estandarizados tienen ahí aparentemente una correlación alta, pero ya al ver los beta o los estandarizados, en ajá, realidad baja de manera importante y los que tienen más peso pues son las cuantitativas y de hecho desde acá se vislumbra que la que aporta más va a ser el índice de circunferencia abdominal. ok. Esto es importante. Entonces, acuérdense que los coeficientes estandarizados lo único que nos van a decir es cuál es la variable que más aportaba al modelo. Sí, esto que dice Oli es importante. ¿Se acuerdan que la variable que estaba en las correlaciones más altas era índice de masa corporal? Mire, vamos a regresarlos. ¿Ya vieron? Aquí, la variable que estaba más correlacionada con glucosa era índice de masa corporal, seguida de circunferencia abdominal. Pero en ese modelo multivariado, como nos dice Oli, la variable que más está aportando es circunferencia abdominal. Acuérdense que esto nada más nos sirve para decir cuál es la variable que más está aportando al modelo, pero no se traduce exactamente igual a R cuadrado. Entonces, solo nos da una orientación sobre qué variables están aportando más a este modelo. Ahora, ¿cómo interpretamos la variable de consumo de frutas y verduras?
que por cada ración de frutas y verduras que se consumen, Ajá. la glucosa disminuye en 13.23 miligramos por decilitro. Más o menos. Yo opino distinto, porque en la categoría estaba es presente o ausente. Ujú. Entonces era el consumo de fruta O no el consumo. disminuye 13.23 miligramos sobre decilitro, es la glucosa sérica. Ajá. Ujú. Bueno, Ok. eso es lo que yo concluí. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién opina como Marco? ¿Y quién como Oli? Sí, yo lo No, sí, interpreto Yo igual creo que que- Marco porque así estaba codificado. Exactamente. Ajá. Yo creo que hizo estaba como falta dicotómica. evidenciar cómo se codificó en la base de datos. Eso Ajá, es ok. un detalle Perfecto. pequeñito nada más. Vamos a ver. Ajá. Acuérdense que cuando ustedes hacen la fórmula para que el lector sepa, puede ser que yo la haya codificado como 1 y 2, o bien que esté cuantitativa, que sea número de porciones. Entonces, acuérdense que no debemos dejar lugar a duda ni hacer ninguna suposición. Déjenme ver si aquí me abre mi base. Espérenme. Es que se traba cuando no lo abro por Windows. Listo. Ahorita lo vamos revisando. Ok, entonces esto es muy importante. Acuérdense del artículo que vimos la semana pasada, del artículo de peso y talla al nacimiento con tabaquismo, y es importante entonces que ustedes siempre le pongan al lector cómo se codificaron las variables. Acuérdense que cambiaba la fórmula, cambiaba la constante si ustedes codificaban como 0 y 1 o como 1 y 2. Entonces es importante que se lo digan al lector. Por eso es tan importante. ¿Se acuerdan que los fastidios siempre diciendo, a ver, en las tablas tienen que poner entre paréntesis las unidades de medición? Porque si estuviéramos hablando de frutas y verduras, si ponemos entre paréntesis porciones, bueno, ya quedaría más claro. O bien tendríamos que especificar que es 0 y 1. Ahí, cuando tengan siempre duda de cómo se plasma un modelo de regresión, acuérdense siempre del artículo de peso y talla que revisamos la semana pasada. Eso siempre los va a ayudar y orientar. Eso me ayudaba mucho igual cuando estaba haciendo mis resultados, cuando no sabía cómo hacer los cuadros o qué variables meter, siempre me ayudaba el tomar como referencia algunos artículos previos. Déjenme ver si se abrió mi base. No, se va a trabar. Esperen. Okay. ¿Alguna otra variable que les haya generado confusión, que no sepan cómo se interpreta? Hoy, estas últimas clases, no he escuchado mucho ni a Lupita ni a Olga. Me gustaría que, yo sé que de pronto puede parecer redundante el que les pregunte lo mismo, pero es necesario que evaluemos si ya no hay dudas. Lupita, por favor, ¿nos podrías ayudar a interpretar este beta para circunferencia abdominal? Para la circunferencia de beta, beta abdominal. Bueno, primero tenemos una significancia de 0.00 y con un error de desviación de 0.17. Aquí la variable que tenemos, que es nuestra variable independiente, que es la circunferencia abdominal de cintura, nuestro coeficiente beta
es de 1.32. Esto quiere decir que tenemos un 1.3 de... no, ahí no le entendí. Ok. ¿Quién nos ayuda? A ver si... bueno. El coeficiente no estandarizado es la parte que influye sobre la variable dependiente en la gráfica, y el coeficiente estandarizado, pues ahí medimos si es es significativa la correlación, o sea, si es significativa o si es media, de manera media, alta, la correlación con la variable dependiente. En este caso es para la circunferencia abdominal, de 0.47. Ajá. Ok. Entonces, no está, pues está como que media, aparentemente una correlación no muy alta, sin embargo tiene significancia, ya que está en 0, y lo que comentaba Sergio, ¿no? Pues todas estas variables no, de acuerdo a la desviación estándar, no tocan el 0, entonces se pueden utilizar como modelo, bueno, dentro del modelo para que nos sea útil. Ok, perfecto. ¿Están de acuerdo con cómo Olga nos ayudó a interpretar los coeficientes estandarizados? Sí. Bueno, aquí en cuanto al coeficiente no estandarizado de la circunferencia abdominal, yo le interpretaría que es una correlación positiva en donde por cada centímetro de circunferencia abdominal se incrementa 1.32 miligramos por decilitro de glucosa. Y con respecto al coeficiente ya estandarizado, nos quiere decir, como es el coeficiente de determinación, nos está diciendo que la glucosa, el incremento de glucosa debido al incremento de circunferencia abdominal se debe en un 47% por esta variable. Ok. Aquí ya me confundieron coeficientes estandarizados beta. Acuérdense, este modelo, cuando hacemos un modelo de regresión lineal múltiple o ajustado, tenemos una R cuadrada en general global del modelo. Este es de 53%, si dejamos o 52% si tomamos el ajustado. Pero no sabemos con precisión qué porcentaje de esa R cuadrada corresponde a qué variable, dado que se meten y se mezclan todas. Entonces, el coeficiente estandarizado nada más me va a decir, si yo les pregunto, ¿cómo lo interpretan? Solo me dirían que las variables que están aportando más al modelo es índice de masa corporal y circunferencia abdominal, punto. Esto no se interpreta como correlación, no se interpreta como R cuadrada, solo me dice cuál es la variable que está aportando más al modelo. Hasta ahí, nada más. Entonces, no metan cosas de correlación y de R cuadrada, ¿sale? Ahora, ¿qué implica? Nada más, recuérdenme, ¿qué pasa si yo tomo un antihipertensivo? Según esto, el uso de antihipertensivo incrementaría 8.8 miligramos por decilitro la glucosa. Ajá, ok. ¿Les hace sentido ese resultado? No, clínicamente no es lógico. Por eso no es significante, ¿no? No. ¿Qué pasa? ¿Por Tiene que qué? tener plausibilidad biológica, o sea, hay que encontrar la lógica. ¿Y cuál será la lógica? Esto está interesante. Pues que por el uso o no uso del hipertensivo, como está categorizado en la base de datos, no es posible que la glucosa me suba 8 punto y fracción de miligramos por decilitro. ¿Vino algún clínico a la clase? No, yo soy ortopedista. Yo soy otorrino, no aplica. No hay internistas, doctora. Yo creo que la más típica que tenemos es Lupita. Porque incluso
Sobre todo por el efecto de la presión en el síndrome metabólico, pudiera ser que por ahí está orientado, ¿no? A ver, pero no se trata de por ahí va a ser, sino hay que encontrarle la lógica al modelo. Sí, esa es la lógica. No, o sea, si mejoras las variables del síndrome metabólico, te va a afectar una de las otras. Por ahí El va. paciente más, el Pero es paciente que esa más es la obeso cosa. tiene más presión, controlas la presión, controlas los niveles. Tal. O sea, sí, el síndrome metabólico como... ¿Se sube más el azúcar? No, exacto, no tiene sentido. No es, creo que no debe. La variable está así, está plasmada así. Pero ¿de qué es reflejo el antecedente de uso de antihipertensivo? De que el paciente es Es hipertenso. hipertenso. Por supuesto. Entonces, yo también lo tomé en cuenta un poco por lo mismo. O sea, dije hipertenso diabético. O bueno, hipertensa diabética. Ya, ¿no? Obeso. No Van en siempre. paquete. Claro, el estilo de vida va en paquete. Entonces, no es que si yo tomo clortalidona en las Captopril. mañanas, eso me suba la glucosa, sino más bien que todo es en paquete y que es un paciente que tiene diabetes, pero que tiene también, que puede tener también síndrome metabólico, como dice Patricio, como dice Argelia, va en paquete. Entonces, es por esta razón que esta variable aumenta el riesgo de tener mayor glucosa. Entonces, si de pronto ustedes vieran en la consulta a un paciente, en este modelo la edad no impacta, pero a lo mejor podríamos decir tal vez mayor a 50 años, que es hipertenso, aún no tiene diabetes, pero tiene obesidad, vemos que tiene de circunferencia abdominal 110, de índice de masa corporal 35, 40 y además es hipertenso, pues tenemos que hacerle la prueba. A lo mejor no al paciente que no es hipertenso, que está delgado, que no tiene antecedentes heredofamiliares, pero sí a este paciente. Y si además come mal y no consume frutas y verduras, entonces, pues este paciente es el candidato. Y entonces, es por esa razón. Doctora, Sí. ¿y esta variable pudiera, digo, en otro modelo, evaluarla de manera diferente como uso de antihipertensivos 1, 2, 3? Claro, puede ser como número de antihipertensivos, como tipo de antihipertensivos. O si no quieren confundir al lector, yo no le hubiera puesto antecedente de uso de antihipertensivo. Yo le hubiera puesto... ¿Es hipertenso o no? Así es, yo hubiera puesto ese nombre a la variable, pero el instrumento que está midiendo viene así, lo tiene así, antecedente de uso de antihipertensivo o antecedente de uso de antihipertensivo diagonal hipertensión. Entonces, esa es la razón y por eso es que si se tiene el paciente hipertensión también va a tener más glucosa, pero acuérdense, pues todo va en paquete. Y así como decía Patricio, pues sí, seguramente tendría también síndrome metabólico. Entonces, es por eso tan importante que hagan ustedes modelos que son clínicos, que son biológicamente plausibles y que le encuentren ustedes una razón. Esto se El que hace su base, sabe lo que puso. O sea, yo hago la base, yo pongo mis variables y en mis antecedentes debe ir plasmado por qué tomo todos estos antecedentes, ¿no? Claro, no se valdría de pronto que ustedes me hagan un modelo de regresión así, como está, y de repente que en variables o en su diseño arquitectónico con anterioridad no hayan encontrado la razón o la justificación para esta variable de uso de antihipertensivo. Entonces, todo tiene que ir de la mano. Es por eso que ustedes cuando estén haciendo su modelo de regresión, tienen que regresarse a su diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico les va a decir si eran variables que ustedes tenían contempladas o no. ¿Qué pasa? Tenemos déficit de atención del investigador. Vamos al hacer el análisis de resultados, vamos de pronto sintiéndonos atraídos por otros resultados que no era nuestro objetivo inicial. Entonces, sugerencia, no se pierdan del objetivo inicial y traten siempre de ir evaluando la lógica de cada una de las variables. Y siempre traten de hacerlo de menos a más, como hace ratito nos decía Carla, hagan modelos parsimónicos, los que expliquen más con la menor cantidad de variables posibles, pero no podríamos dejar de ser clínicos,
Puede ser que una variable estadísticamente sea significativa, pero que clínicamente no tenga ninguna trascendencia. Es ahí donde entra la parsimonia. Así es. Con estas bases, de pronto, pues resulta complejo porque no es lo que ustedes manejan habitualmente, no es en lo que ustedes son expertos, pero donde van a poder hacer todos los análisis y siendo expertos es en sus propias bases de datos. Cuando ustedes las van explorando, es ahí donde de pronto le van encontrando sentido a todo esto que nosotros estamos observando. Déjenme ver si ya se abrió la base. Entonces, quedamos que consumo de frutas y verduras tiene un beta de -3. Vamos a ver cómo está codificada para poder saber la repercusión. Entonces, aquí está consumo de frutas y verduras. Y está codificada como 0 no, 1 sí. Entonces, ¿cómo interpretamos este -13? El no comer frutas y verduras aumenta en 3, ¿cuánto es lo? A ver, se los pongo acá. Vamos a meterla, vamos a meter solo esa. Con esa vamos a ver cómo... 13 y comer. Vamos a meterla. Espérenme, glucosa. Nuestro intervalo de confianza y ya. Como interpretamos, aquí cambia el beta. Y cambia el beta porque aquí lo estoy metiendo solo. La ausencia o falta de consumo de frutas y verduras aumenta en 25.79 miligramos por decilitro la glucosa. Sí. Sería, no sería bueno. Lo correcto es el comer Más bien, frutas y verduras. disminuye, ¿no? Disminuye 25 puntos. Sí, porque la relación es inversa al ser negativo. Déjenme ver si podemos anotar. Siempre se me traba la computadora cuando intento anotar. Entonces, 0 es no consumo. 1, consumo. Ahora, tenemos un beta que es, en este caso, de -25. Simplemente multiplican ese -25 por 0, que es no consumo, y esto se anula. Pero si multiplico -25 por 1, que es consumo de frutas y verduras, me da -25 miligramos de glucosa. Y pues, ¿qué opinan de esa variable? Entonces sí, ¿no? El consumo de frutas y verduras disminuye 25 miligramos de glucosa. Perfecto. Ajá. En el otro modelo, en el modelo multivariado, es de -13. Entonces sería de -13. Pero aquí, por supuesto que esto tiene trampa. ¿Cómo estamos preguntando? ¿Usted consume frutas y verduras? Acuérdense que podemos contestar por deseabilidad social. No es lo mismo que yo me coma un pepino más 2 litros de jugo y que diga que sí estoy consumiendo frutas y verduras. Entonces aquí tenemos que ver cómo estaba codificada, cómo se evaluó la variable. Esto ustedes tendrán que describirlo con todo detalle en qué variable, en qué apartado del proyecto, en definición conceptual y operacional de las variables, para que ahí no le quede lugar a dudas a nadie de cómo midieron esta variable. Lo mismo para antecedente de consumo de antihipertensivo, ahí tendrían que explicarlo. Esto corresponde al apartado de métodos una vez que estén redactando su artículo de investigación. Ahora sí, ¿esta parte quedó clara? Sí. Pero entonces, doctora, ahí sería más conveniente ese tipo de variables hacerlas cuantitativas. O sea, por ejemplo, en este caso,
intentar establecer un nivel de consumo cuantitativo, pero eso es muy difícil para el paciente, ¿no? O sea, si a mí me preguntan qué cantidad de fruta consumo al mes, o no sé, o en una semana, pues, ¿cómo se podría manejar eso? Tal vez aquí, de acuerdo al plato del buen comer o por porciones de fruta. Entonces, depende la variable que ustedes estén analizando. Ayer estaba con uno de los alumnos de los M4 analizando sus resultados. De pronto, en su modelo de regresión tenía dos variables. Severidad de TAC, él quiere evaluar los factores predictores de mortalidad de acuerdo a si consume o no anticoagulante y la dosis, si fue terapéutica o profiláctica. Esta duda me la hacía también me la preguntaba ayer, y él me decía, ¿y cómo voy a meter el índice de severidad del ataque? ¿Lo meto como cuantitativo o lo meto categórico? Entonces depende la variable. Entonces yo lo que le decía es, tú no evalúas en la clínica, no el puntaje, tú a partir del puntaje haces categorías. Esto es lo mismo que yo podría decirles, que ustedes tienen que codificar su variable de tal forma que tenga el mayor sentido clínico posible. Entonces, aquí depende, esta pregunta quizá debería tener un número mínimo de consumo de frutas y verduras al día. O tal vez 3 opciones, o un consumo saludable o no saludable. Podría tener más opciones. ¿Dónde van a colocar esto? Pues en el apartado de material y métodos. Perdón, doctora, y ahorita abusando de que tocó el tema de la severidad tomográfica, que bueno, es en otra patología, ¿no? Por lo que puedo inferir, pero que yo también lo voy a tener en mi proyecto. Entonces, al final de cuentas, sí es mejor por categoría o por puntaje, que es como lo manejamos, que sería lo cuantitativo. Pero no trabajan con el puntaje. O sea, no es que le digas al paciente, tienes un puntaje de tanto. Le dices, de acuerdo al puntaje, cuál es la severidad o qué tanto daño. Ajá, o sea, pasaría a ser cualitativa. Exacto. Entonces, aquí depende de la variable, cómo la usan y cómo la explican. Ok. Gracias. De nada. Doctora. Sí. También, bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta bien nuestras variables. Sí. Porque, bueno, tomar en cuenta cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Es decir, la dependiente nos va a predecir o estimar y la independiente va a ser la explicativa siempre. Entonces, yo en el ejercicio que realicé, tomé en cuenta principalmente 3 variables para el aumento de glucosa o los niveles de glucosa. Y lo tomé en cuenta también como un problema de hipótesis, teniendo mi hipótesis del investigador y la nula, en donde en la nula no predice o no es significativo, y la otra donde sí me va a predecir. Y ya tomando esto, ya haciendo todo mi balance, obtuve que para que los coeficientes de modelo de regresión, las puntuaciones T nos van a indicar los valores de tendencia que aportan significancia para el modelo de predicción, y así de los 3, de mis 3 variables que coloqué como independientes, pues ahí pude analizar que pues una fue la que tuvo mayor significancia. No sé ¿Cuál, si Lupita? ¿Cuáles 3 metiste? Vamos a ir haciendo el ejercicio. Ajá. Metí, déjenme. Y Lupita acaba de comentar algo. Si nosotros planteáramos, si esta fuera nuestra pregunta de investigación o tuviéramos que plantearlo en términos de hipótesis nula o hipótesis alterna, la hipótesis nula tendría que decir que el beta es distinto de 0. ¿Se acuerdan? El beta es 0 en la hipótesis nula. En la hipótesis alterna es que el beta es diferente a 0. Esas serían las hipótesis estadísticas que nosotros plantearíamos. Eso es lo que no querríamos encontrar, betas de 0. Querríamos encontrar betas
diferentes a 0. No sé si mayores o menores, todo esto se deriva del conocimiento que ustedes tengan de los antecedentes de la literatura, pero esas serían las hipótesis. Ya, para mi prueba de supuestos e hipótesis puse que primero las 3 variables son antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus, tabaquismo y con actividad física. Y en las hipótesis, la nula puse los antecedentes heredofamiliares de diabetes, el tabaquismo y la actividad física no predicen los niveles de glucosa. En la del investigador puse los antecedentes heredofamiliares de diabetes, el tabaquismo y la actividad física predicen los niveles de glucosa. Y bueno, ya el resumen del modelo en la 3 me dio un Dubin Watson de 2.026. Esto me habla de una variable, bueno, de una correlación de un supuesto de independencia de error, ¿no? ¿Tiene por ahí los resultados para que nos comparta la pantalla? Sí. Mientras tanto, tengo aquí una... Es en compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Voy a dejar de compartir y ya puede compartir. Hay una pregunta de Kingston que nos está haciendo por el chat y dice que al momento de analizar la base de datos encontró un valor de glucosa de 500. Los valores que de pronto salen de lo esperado se llaman outliers, cuando son valores más altos de lo esperado, o se llaman inliers cuando están por debajo de lo esperado. Entonces dice Kingston que él eliminó ese valor y le salen resultados diferentes. Esto, Kingston, es válido si tú, por ejemplo, estás trabajando, pusiste como criterios de inclusión pacientes que no tuvieran antecedente de diabetes o que estuvieran aparentemente sanos, a lo mejor ese error, ese dato sí sería erróneo, a lo mejor fue un dedazo, ¿no? A lo mejor no era 500, era 150. Entonces, depende de los criterios de inclusión que ustedes hayan utilizado. Si es un dato que es aberrante, si no tiene nada de sentido con la clínica, por ejemplo, si tuviéramos ingesta calórica y tuvieran una ingesta de 17,000 calorías y un sujeto con 19 de índice de masa corporal, pues no es lógico. Entonces, en ese caso, lo primero es verificarlo. Si no hay manera de corregirlo, entonces se elimina. Y acuérdense, siempre va a haber datos extremos que pueden ser verdaderos o no. Si es un dato que puede estar dentro de lo verdadero, se queda. Porque siempre va a haber alguien que de pronto no se sabía diabético y está con diabetes y descontrolada. O tal vez la muestra se tomó y el paciente no estaba en ayuno. Entonces, de esto depende Kingston. Entonces, el saber si es correcto o no, tendríamos que regresarnos a los criterios de inclusión de este proyecto. Entonces, este proyecto se hizo en medicina preventiva, en pacientes que estaban aparentemente sanos. Entonces, en este caso, tendríamos que ver si tenía ya diabetes previa, entonces ese dato a lo mejor se eliminaría. Pero si puede coincidir con los criterios establecidos, entonces sin problema lo dejan. Y sí, Kingston, si quitas un dato aberrante o un valor, limitan a un paciente, en especial si el tamaño de muestra no es tan grande, pues todo se va a modificar. Pero ¿de qué depende? De si es posible o no es posible ese valor. Ok. Listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Aquí, bueno, ya como había explicado las variables, las 3 que puse, que antecedentes heredofamiliares, el tabaquismo, la actividad física, no predicen niveles de glucosa. Y en la del investigador puse los antecedentes heredofamiliares de diabetes, el tabaquismo y la actividad física predicen los niveles de glucosa. Y bueno, tomando en cuenta 2 supuestos de independencia de errores y de multicolinearidad, tenemos, bueno, ya las 3, los 3 antecedentes, las 3 variables.
que la variable dependiente es nivel de glucosa y las independientes pues son las tres que comenté. Ya en el resumen del modelo, me da un Dubin-Johnson de 2.026. Esto quiere decir que el puntaje de la prueba de Dubin-Johnson indica que hay independencia de error de 2.026. Si el valor está entre 1 y 3, se acepta el supuesto de independencia de error. Y cuando resulta cercano al 2, a 2, se cumple el supuesto también de independencia de errores. Unos autores encontré que lo asocian más a 2 y otros tienen un poquito más de intervalo de 1 a 3. Para el modelo de regresión probado con 3 variables independientes, se explica que el 11% de la varianza de la variable independiente R2 es de 0.011. Y bueno, ya aquí con el residuo, la NOVA, una significancia de 0.412 con F de 0.960. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo lo interpreté así, no sé si esté bien, que la NOVA, el modelo de regresión con 3 variables, indica que la tercera variable, actividad física, mejora la predicción de la variable dependiente de F, que salió de 960 con una significancia de 0.412, donde apliqué la fórmula. Y para los coeficientes del modelo de regresión, las puntuaciones T indican que las variables tenidas en cuenta aportan significativamente el modelo de predicción y los valores obtenidos se pueden generar a la población con un T de 1.517, menos punto, bueno, esto es tomando en cuenta, claro, las 3 variables, punto 445, con un P menor a 0.00. Y, bueno, aquí tengo las variables excluidas, el diagnóstico de colinealidad y el diagnóstico de caso. Y ya teniendo como resultado que el diagnóstico de caso puede estar alejado del modelo, por lo que debe revisarse las encuestas en busca de un error a la digitalización de la base de datos o datos atípicos también, por lo que se puede quitar para mejorar la significancia. Es decir, es una forma también de buscar ajustar más el resultado y trabajar con datos que se de aproximaciones de tipo cualitativa. Y bueno, ya también por último, pues me dio los residuos. Muchas gracias. ¿Qué opinan? ¿Les quedó claro? ¿Tuvieron dudas? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué salió diferente el de Lupita al que hizo Sergio? Yo la verdad no entendí. Ok. Hasta ahorita habíamos hecho modelos de regresión por método intro. Cuando lo hacemos por método intro, somos nosotros los que pensamos, no es la computadora decidiendo. Entonces, lo que hizo Lupita fue hacer un modelo por pasos. Les voy a enseñar. Entonces, cuando hacemos una regresión, aquí dice método. El método intro es el que estamos haciendo, donde ustedes lo van haciendo poco a poco, donde ustedes van de menos a más. De pronto un modelo de Sergio tenía un montón de variables y luego dijo, bueno, pues ese no es parsimónico, y entonces él elaboró su propio modelo de forma manual, por así decirlo. Ajá. Pero hay otra opción y es que lo hagamos por pasos. Cuando lo hacemos por pasos, quien decide qué hace y qué variables conserva es la computadora. Entonces,
Si le dejamos de pronto a la computadora, ay, aquí ya no tengo, aquí en la base anterior, déjenme ver si la tengo, espérenme. Doctora, yo lo hice así por pasos y me lo dio también en automático. Ajá. La única dificultad es la que les voy a mostrar, espérenme. Creo que ya la borré. Acuérdense, la computadora no es clínica, entonces de pronto hace unas cosas extrañísimas. ¿Se acuerdan del modelo que les enseñé la semana pasada, en el que yo pretendía evaluar colesterol? Quería predecir colesterol, pero a partir de colesterol, HDL, LDL y triglicéridos. ¿Se acuerdan de eso? Esa variable era la variable que más, las que más explicaban. Entonces, esa es la dificultad cuando ustedes lo hacen por pasos. De pronto es la computadora la que está decidiendo qué variables deja y lo hace por significancia estadística, no por clínica y por lógica. Entonces, justo este es lo que les quiero enseñar. Creo que es otra vez la base equivocada. Y por eso nunca me gusta enseñarles esa manera, porque nos desviamos un poco de la atención a veces. ¿Qué puede pasar? Imaginen que de pronto yo le esté apostando a la actividad física y que yo diga que la variable que más está aportando al modelo es actividad física. Si yo lo hago por método intro, pues yo dejo al final esa variable. Pero si lo hago por pasos, vean lo que sucede. Entonces, aquí. Vámonos otra vez a regresión lineal. Mi variable de desenlace es glucosa. Si lo hago por... los voy a meter todos. No lo hagan. Es solo un ejercicio. Solo para explicarles por qué no usar desde el inicio el método intro. Perdón, método por pasos. Ajá. Metí todas las variables. La computadora va a diseñar un modelo de acuerdo a la significancia estadística. Entonces, aquí me da 4 opciones del modelo. Vean, esto es modelo, me quedó mejor que ustedes, ¿no? Vean el último modelo, el modelo 4. El modelo 4 me explica 69%. El error bajó de 29 que ustedes tenían a 23. Pero vean las variables que utilizo. Mi variable de desenlace es glucosa en ayuno. Por aquí, yo tenía, antes de la base que les mandé a ustedes, a partir de glucosa, yo tenía si es glucosa alterada en ayuno, si es normal o diabetes. Este modelo la utilizó, la computadora la utilizó y dice que el mejor modelo es el que utiliza clasificación de acuerdo a niveles de glucosa, circunferencia abdominal, alteración glucémica dicotómica e índice de masa corporal. ¿Qué opinan de la lógica de este modelo? Pues, ¿para qué quiero predecir la glucosa si yo ya tengo a mi paciente clasificado de acuerdo a su alteración? O sea, voy a utilizar un resultado para obtener el mismo. Por supuesto, pero esto la computadora no lo sabe. No hace ese razonamiento que están haciendo ustedes. Entonces, cuando lo hacen por paso, sucede así. Entonces, bueno, la diferencia entre el modelo que nos mostró Sergio y el modelo que nos mostró Lupita es que Sergio lo hizo por método intro, Lupita lo hizo por pasos. Entonces, por eso de pronto, pues las tareas se veían tan diferentes. Entonces, sugerencia, traten de hacerlo siempre por método intro. Si lo hacen por pasos, verifiquen que no sucedan estas cosas que no son lógicas. Ajá. Ahora, yo les decía, mi maniobra principal o la variable a la cual yo le estoy atribuyendo todo es actividad física. ¿Dónde quedó actividad física?
la sacó actividad física. Entonces, lo que nunca puede suceder es que ustedes se desvíen de su objetivo principal. Si le estaban apostando a la actividad física, tendrían que mostrarme el beta de actividad física, sin importar si fue significativo o no fue significativo. Eso ya es parte de la discusión que ustedes tienen que analizar. Pero es por esa razón que a mí no me gusta hacerlo así por pasos, porque entonces siento que yo pierdo ese control y no puedo estar decidiendo cuáles son las variables que agrego al modelo. Entonces, sí, por supuesto que voy a tener modelos con R's cuadradas altas, pero pues no van a ser significativas. Entonces, esta parte era un poco la que nos explicaba Lupita. Aquí nos va explicando qué variables se excluyó del modelo. ¿Cuáles son las que se excluyen del modelo? Son las variables que no fueron significativas. Entonces, quitó sexo, quitó escolaridad, quitó sexo, tabaquismo, dislipidemia, actividad física. Aquí, para este ejemplo, quitó antecedente de uso de antihipertensivo. Y bueno, pues lo que estamos viendo es una atrocidad visual y clínica. ¿Por qué? Porque estoy midiendo lo mismo. Por supuesto que lo que se va a comer al modelo es la glucosa alterada, que es la misma variable. Entonces, hay colinearidad, no tiene nada de clínico mi modelo. Este no fue el modelo que nos enseñó Lupita, no. Solo era para explicarles la diferencia entre hacerlo por pasos o hacerlo por método intro. Esto que estamos viendo ahorita de regresión es como una pequeña empapada, porque el siguiente semestre en lo que nos vamos a enfocar es en hacer siempre modelos de regresión. Todo el siguiente semestre es para modelos multivariados. Entonces, ahorita lo que nos explicó Lupita de la colinearidad, y eso lo vamos a ver más adelante. Solo quería explicarles que hay otra manera de hacer este ejercicio. ¿Cuál les gusta más a ustedes? ¿Con cuál se van a quedar? Intro. Doctora, yo tengo una duda. Ahorita pues sí salió muy bizarro porque se metieron absolutamente todas las variables, ¿no? ¿Qué pasaría o qué tanto hubiera variado si hubieran metido todas las variables igual en el método intro? Vean ustedes la diferencia. El modelo, el último modelo, este es el modelo que nos está mostrando este método por pasos. Solo me está mostrando aquí los betas de alteración, de clasificación de acuerdo a niveles de glucosa, circunferencia abdominal, índice de masa corporal, alteración glucémica dicotómica. Solo nos muestra estas cuatro. Cuando lo hacemos por método intro, entonces lo que sucede es lo siguiente. Que se parece un poco al que nos mostró Sergio. ¿Se acuerdan? Doctora Arroyo. Sí. Lo que yo leí de diferencia es que decía que en el método intro, digamos, todas las variables que yo meta las va a analizar a fuerza. O sea, digo un poco por lo que dice Olga. Y en el por pasos, la computadora me va a excluir a las que no sean, o sea, me va a hacer sus propios modelos. Claro. Que es un poco lo que decía lo que pasó con Lupita. Entonces, como la diferencia con lo de la intro es que la que yo le ponga me va a dar el análisis, aunque sea no significativo. Pues. Aunque no sea significativo, ¿no? O sea, como que yo por clínica puedo elegirlas, pero ya después, pues por criterio ya las sacaré o las meteré. Pero las de por pasos te lo va a sacar, o sea, va a sacar lo que no le parezca. Esa es la diferencia. Incluida la variable que yo les decía que era mi maniobra. Exactamente, incluida la que yo quisiera incluir. En cambio, por intro la va a analizar sin excluir. O sea, como las mete de cajón a fuerza, lo que yo le pida que analice. Bien, muy bien, Argelia. Esto es correcto. Entonces, por método intro, conserva todas, sean significativas o no. Y ya ustedes deciden. Por método, por pasos, pues ya vieron que se queda solo con las variables significativas. Ok, sí. Doctora, pero no se puede enlazar los dos métodos de meter el intro. Una vez que ya metí el intro y veo cuáles son significativas y cuáles pues tienen una coherencia clínica, ¿ya puedo de esas meter el por pasos? Sí, lo pueden ir haciendo de esa manera.
Y si tiene esa coherencia, tanto clínica como estadística, les va a salir exactamente igual. Ajá. Pero traten siempre de, cada uno de ustedes se va a acomodar. La única, tal vez la única desventaja que yo le vería es que el modelo saca las no significativas, dentro de las cuales puede ir su maniobra. Entonces, si fuera así, pues ustedes tienen que mostrarle al lector, pues no fue significativa, ni modo, no fue significativa. No es lo que querían encontrar, pero finalmente es conocimiento. Y dado que es conocimiento, pues las dejan, no pasa nada. No pasa nada, es conocimiento. Tal vez esa variable no impacta, tal vez no impacta por la manera en que la midieron, porque le hicieron dicotómica, porque no lo evaluaron objetivamente, porque solo preguntaron si hace o no actividad física. Entonces, esas son variantes de los modelos que ustedes pueden utilizar. Pero ¿con cuál se quedan? Pues con aquel modelo que clínicamente sea el que más aporte. Y cada uno de ustedes se va a adaptar a su manera de hacerlo. Entonces, ambos modelos son válidos y por eso es que de pronto nos sacó de contexto el de Lupita. ¿Por qué? Porque lo hizo por pasos, que también es correcto, siempre y cuando no dejen la clínica de lado y no se olviden de su maniobra y de hacerlo poco a poco. Entonces, antes de hacer un modelo multivariado, acuérdense que tienen que hacer un modelo no ajustado y analizar el comportamiento de cada variable por separado. ¿Sale? Lupita. Entonces, pues esa fue la diferencia entre el modelo que nos mostró Sergio y el que nos mostró Lupita. Que uno fue por pasos y otro fue por método intro. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo solo un comentario. A lo mejor en el espíritu de la serendipia, valdría la pena, así digo, no tenemos mucho tiempo, pero a lo mejor que corriéramos un paso a paso y a lo mejor encontráramos asociaciones no espurias entre lo que hicimos, así como un espíritu explorador, ¿valdría la pena? No sé. Sí podría. Sí podrían encontrar resultados interesantes. Lo único que no se vale es que desvíen su atención y por mostrar ese hallazgo, olviden lo principal. Eso pasa y yo creo que nos ha pasado a todos. De pronto, pues a lo mejor no hay asociación con nuestra variable y encontramos otra cosa. ¿Por qué siempre seguir haciendo un análisis exploratorio? Porque el cálculo de tamaño de muestra estuvo adaptado a ese objetivo. Entonces, si ustedes de pronto encuentran este análisis o este comportamiento interesante entre las variables, aguas, porque seguirá siendo exploratorio. Seguirá siendo exploratorio hasta que no se haga un cálculo de tamaño de muestra de acuerdo a ese objetivo. Pero sí, es común, por supuesto. Muchas veces en mi base de datos, pues yo quería correr al modelo de regresión. Yo me quería saltar los pasos de características basales, de acuerdo a la maniobra, para correr al modelo. Sí, por supuesto que me pasó. Corría el modelo de regresión, el modelo multivariado. Por supuesto que eso me hizo llevar por ahí algunos errores. Entonces, sugerencia, háganlo siempre por pasos, no se olviden de su maniobra, sean ustedes los que decidan. Y como dice Oli, podemos tener un modelo estadísticamente significativo, parsimónico, pero también que clínicamente sea importante. Lo que no se vale es que le dejen la capacidad de decidir a la computadora y que pues eso no tenga significado clínico, lógico, ni sea biológicamente plausible. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? No. Ok. Les voy a enseñar un artículo. Creo que ya no nos va a dar tiempo de, según yo, y esto lo íbamos a hacer en 15 minutos y luego vamos a ver los artículos. Entonces, ya no nos dio tiempo de ver los artículos. Nada más quiero enseñarles este artículo.
Con este terminamos. La siguiente semana empieza. Kingston, ¿la siguiente semana tienes guardia o algo que no te deje estar en clase? Pues si es a las 5, sin problema. Si no, si me dejas en la última media hora, me esfuerzo. Que mi consulta acaba a las 5. Ok, bueno, pues vamos a empezar con Carla. Carla, Sí. ¿podrías tú empezar a las 4 la siguiente semana con tu Sí, claro que análisis sí. del artículo? Y ya que ahorita trabajamos en la parte de interpretación y en hacerlo en SPSS, pues tendríamos tiempo de revisar todos el artículo. ¿Nos podrías compartir tu artículo y Kingston también? Por Sí, favor. por supuesto. Sí, claro. Para que entre todos lo vayamos analizando y vayamos haciendo el ejercicio. Lo van a ir aprendiendo. Vamos a ir, vamos a analizar entre todos estos artículos y de los que ustedes me mandaron, hay unos aspectos también que son súper interesantes y diferentes, entonces creo que vale la pena resaltarlos. Vean este artículo. Lo que se quiere predecir son factores que influyen en la deficiencia de vitamina E y C en embarazadas y recién nacidas. Ahora, quiero que me ayuden solo para terminar esta clase. Todo cuadro de resultados debe explicarse por sí mismo. Entonces, vamos a ver si este es lo suficientemente claro. Entonces, en este modelo dice que nos muestran coeficientes de regresión estandarizado y probabilidad de la ecuación de regresión de los factores que determinan la concentración de vitamina E en el recién nacido. ¿Cuál es el desenlace que quieren predecir? No Armando. dice. ¿Cuál? No dice, ¿no? ¿O sí? Armando, ¿andas por ahí? Hoy no Sí, te sí, hemos sí. escuchado. No. Pues ¿Cuál es el desenlace, Armando? O sea, bueno, es que aquí en el título se alcanza a leer que son factores que influyen en la deficiencia de vitaminas en el embarazo. O sea, ¿qué de estos factores pudieran disminuir la absorción de vitamina en las embarazadas? Ok, vamos a ver si esto coincide con lo que Ahí dice. el desenlace, según el cuadro, sería las concentraciones de vitamina E en el recién nacido, ¿no? Ya vieron Pero cómo- el cuadro no explicaría nada de todos modos, porque el coeficiente beta estandarizado dice, bueno, esas variables podrían influir, pero no sabemos, aunque tienen una significancia, no sabemos si cruzan o no el cero en los intervalos de confianza. Entonces, pues yo creo Además que... están dando el coeficiente estandarizado. No lo podríamos utilizar en la fórmula. Bien, eso justo a eso quería llegar, pero me ganaron. Mi siguiente pregunta era decirles cómo interpretaba el beta no estandarizado para índice de masa corporal al inicio del embarazo. No, pues no. No No lo se puede. podemos. Si quisiéramos sacar la fórmula, no podemos. No tenemos los betas, no tenemos los intervalos de confianza, tenemos el valor de P. ¿Qué podríamos obtener de información? Nada más con estas variables que están en el modelo. ¿Qué variable es la que más influye? impacta en el estudio? ¿Cuáles son? Vitamina E Vitamina E de la madre. Riesgo de ganancia de peso, vitamina E en la madre. Y nada más. Y ya. Hipertensión no de la madre. Hipertensión de la madre. Nada más esas dos, vitamina E de la madre y riesgo de ganancia de peso. No tengo ni la menor idea a qué se refieran con riesgo de ganancia de peso. Y tampoco tiene sentido con lo que pretenden mostrar, ¿no? Como que no. Por supuesto que la variable que más va a predecir la concentración de vitamina E en el recién nacido es la vitamina E de la madre. Pero el riesgo de ganancia de peso. ¿Quién sabe qué sea? Eso Pues debe ser el incremento ponderal, ¿no? Podría ser, pero ustedes tienen que hacerlo parsimónico, tienen que hacerlo sencillo, tienen que hacerlo claro, que sea de utilidad para el lector. No tendríamos por qué estar adivinando cuál es el desenlace. Tendrían que mostrárnoslo súper claro. Aquí, ¿y ustedes qué opinan? ¿Que es un modelo ajustado o no ajustado?
Ajustado, es ¿no? ajustado porque tiene varias o sea, tiene Ok. muchas variables, ¿no? Podría ser que sea un modelo no ajustado. ¿Cuál es la clave? Aquí me están dando solo una R cuadrada. Entonces, si me están dando una R cuadrada, yo asumo que es de la totalidad del modelo. Si me dieran una R cuadrada por cada una de las variables, yo asumiría entonces que es un modelo de regresión lineal simple sin ajuste. Entonces aquí está la clave. Si utilizan abreviaturas, tienen que describirlas y tienen que especificar si se trata de un modelo de regresión logística, lineal, cuál es el desenlace y si es ajustado o no ajustado. Entonces, bueno, les quería mostrar este artículo porque si no prestamos atención en el beta, pues aquí nos iríamos a interpretarlo de manera diferente, cuando en realidad solo nos dice qué variable aporta más. Y sí es significativa, pero no nos dice cuál es la magnitud de cambio. Y bueno, pues así como que clínico, no me parece, ¿no? Son distintas maneras de leerlo. Entonces, cada vez que ustedes analicen un artículo, ahora un artículo de regresión, van a tener ahora ya elementos diferentes para decir si les sirve o no les sirve, si lo utilizan o no, yendo más allá del valor de P. Entonces, la siguiente semana ya nos mandó Carla al chat el artículo, los revisamos y esto es lo que vamos a discutir la siguiente clase. No se preocupen si de pronto tienen dudas. Esto, les digo, nos vamos a echar todo el siguiente semestre revisando modelos multivariados. Entonces, poco a poco vamos a ir aprendiéndolo, analizándolo, esto haciéndolo con ejercicios y por supuesto que también leyendo artículos. Entonces vamos a ir viendo distintas maneras de interpretarlo. Y pues esto es lo que vamos a ver la siguiente semana. Dependiendo si tengo pacientes en tarde o no, procuro los jueves pues acabar temprano para estar aquí a las 4, pero en dado caso que no me sea posible, le cambiaría el horario a Rodolfo, pero les aviso. Lo que sí es seguro es que vamos a tener clase. ¿Sale? Sí, gracias. Gracias. Ah, espérenme, me mandó un mensaje la doctora Alma. Déjenme verlo. Alma. Ah, espérenme. Dice que no va a poder estar con ustedes porque no tiene luz ni internet. Que los ve la siguiente semana. Ok, muchas gracias. A las alitas, doctora. Gracias. ¿A qué? A las alitas, doctora. A las alitas. Ah, los jueves, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Margaritas, mojitos. Listo. Bueno, por hoy son libres. Okay. Échenle una leída al artículo. No va a haber tarea. Creo que la tarea se la dejamos ya a Kingston y a Carla. Entonces empezamos con el artículo de Carla, continuamos con el de Kingston. Y nada más el único compromiso es que lo lean, que si tienen dudas, le pregunten todas las dudas que quieran a los expertos. Y bueno, tenemos muchos ginecos que nos van a sacar de la duda, Carla y todos los demás. Y bueno, pues solo tenemos un oftalmo, así que seguramente vamos a tener muchas dudas para Kingston. Pero el mío no es de gineco. ¿Mande? Es de nefro. Mi artículo no es de gineco, es de nefro. De hecho. Perfecto. Entonces, todos haremos el esfuerzo, ¿sale? Entonces nos vemos la siguiente semana, chicos. Cuídense mucho y pues seguimos trabajando con reglas.